estamos en directo. Aún no, esperad un momento. En fin. Vale. Estamos, creo. Estamos. Estamos, macho, pero es que, joder, no puedo. No sé cómo funciona el. El. Joder. No sé cómo Sí, funciona. estamos. No sé cómo funciona el Twitch nuevo, macho. No te preocupes. No, sí, pero estamos en directo, estamos en directo. Ah, vale, ya está. Vale, ya está. Vale, tío, pues. Tengo malas noticias, tío, ya de primeras. Hoy no hay chiste. Hoy no hay chiste. Ese es el chiste, que hoy no hay chiste. No, yo creo que el chiste ya se hace solo con la PlayStation 5. No te voy a mentir, mucho Calatrava. Sí. Esto es el Festival del Humor. Aquí se ha hecho de todo, ya se ha hecho todo tipo de memes. Ya la tocaremos al final del podcast. Pero hoy no hay chiste. Hoy hay que dejarle creatividad, hoy hay que dejarle paso a la comunidad porque se han hecho auténticas maravillas. Pero sí, lo que sí que vamos a hacer es presentaros porque tenemos a un nuevo grande, a un nuevo genio y tan grande. Salva está por aquí. Saluda, Salva. Buenas. Hola, saludos. ¿Qué pasa, genios? Este es un grande que hemos pillado para una sección que vamos a hacer aquí de manera breve, puntual, y lo veréis también por el canal de YouTube. Y luego tenemos al que siempre está, ¿no? A Iñi, el líder, el lemur lujurioso. El lemur lujurioso, así es como me suelen llamar. Hoy el podcast empieza un poco tarde por mi culpa, porque he tenido un poco hoy de día de chat. Pero bueno, ya estamos aquí con más ganas que nunca, porque hoy hay muchas cosas de las que hablar. Y muchas cosas de las que hablar con temas bastante interesantes, de los que nuestro colega Saba nos va a contar cosas interesantes. Pero bueno, si os parece, empezamos siempre por el principio, que es la mítica pregunta de ¿a qué habéis estado jugando? Adelanto yo que no he jugado otra cosa que no sea el GTA V Online, pero como llevo ya los dos últimos programas hablando del mismo juego, no voy a decir nada más. Así que pronunciad vosotros. Vale. Bueno, me autopregunto yo, si quieres. Juan, o me pregunto. Juan, ¿tú a qué has estado jugando? Tengo duda. Tío, pues la verdad es que me ha pasado un poco como a ti. He estado con el Zombie U, pero también he estado también con el Horizon Zero Dawn. Semana rara en el sentido de que no juego ningún juego que me llame más la atención más allá de lo que ya he jugado, ¿no? Entonces estamos hablando ya de juegos que ya he jugado, que tal, y que no me apetece volver a comentar. Ellos está el Horizon Zero Dawn, ya hablaremos del Horizon Zero Dawn en este podcast. También hablaremos del juego que seguramente ha estado jugando Salva. Yo lo siento, no puedo hablar más porque no aporto ninguna novedad, pero creo que sí que la trae nuestro invitado, que nos va a salvar aquí la sección. Pues aquí estamos. Hola, muy buenas. Yo, pues mira, últimamente he hecho terminar unos títulos que tenía pendiente, como el Celeste o el Travis Strike Again, pero ahora últimamente me estoy dándole caña al Outlast. Y pues, si os soy sincero, me he llevado, digamos, que un ligero mal sabor de boca. No me jodas. Sí, o sea, digamos que no tienes esa presión constante de terror, sino en el Outlast es simplemente puro filtración y intentar esconderte de los que te intentan pillar para matarte. Y eso me ha llevado a cabo, digamos, a la evolución que ha llevado tras en sí el género de terror. Por ejemplo, ya desde inicios, digamos, como el maravilloso Sweet Home, o sea, el Sweet Home. El Sweet Home es de NES, ¿es posible? Estamos hablando de un juego de terror en NES, ¿no? Sí, es un juego de NES que salió en 1989, o sea, si no me equivoco, y fue producido por Capcom. Aquí, pues, por ejemplo, Sweet Home es un RPG un RPG, pero que gracias a ese título, por ejemplo, sirvió como un poco de inspiración para una saga muy conocida del mundo de los videojuegos, que es, por ejemplo, Resident Evil, y luego también otros títulos diferentes como, digamos, el Alone in the Dark también. ¿Fue el primer así juego de terror al uso? El Sweet Home, pues sí, la verdad.
El primer juego Sí. que de verdad podía dar miedo. Pues sí, uno de los primeros juegos que daba miedo ya conforme la historia se trataba y sobre las mecánicas que te presentaba. Ya da mal rollo, ¿eh? Estoy aquí viendo fotos. Voy a poner... O sea, ¿no? Para que podáis ver las fotos vosotros. Es un juego que da mal rollete, ¿eh? da mal rollete. Si queréis os explico de qué va la historia o voy avanzando. Cuéntanos, ¿no? Sí. Vale, pues el juego simplemente es una historia de 5 personas que van directos a una mansión desierta para hacer, digamos, una especie de documental. Pues al entrar en esa casa, digamos que la puerta se bloquea y el grupo descubre que esa mansión está embrujada. Algo sencillo y típico de las películas de terror, pero a la par resulta, digamos, fascinante. Y digamos, esa mansión nos recuerda a algo en otros juegos anteriores que ha habido, o posteriores, si no me equivoco. El Resident Evil. La mansión Exactamente. Spencer. La mansión Spencer. Claro. Pues eso, digamos que también el Sweet Home te presentaba características únicas, innovadoras para la época que había. Por ejemplo, había permadeath. Como tú, digamos, recientemente no estabas jugando al Zombie U, Juan. Sí. O sea, que no pueden ser, digamos, que no pueden ser revividos y no pueden ser revividos. Digamos que es una permadeath llevado a lo RPG. Tengo dudas, tío, porque yo el juego no lo conozco, perdón mi cultura, pero... No pasa nada. Yo tampoco lo conocía. El juego... estoy viendo aquí las imágenes y, joder, todo apunta que es un juego de rol. Es un juego de rol, es un RPG. Un dungeon crawler, ¿no? Sí, Pues parece sí. que sí. Es de estos dungeon crawler antiguos de que ibas así avanzando y tal. Parece más rollo Final Fantasy, ¿no? De que vas tomando por el mapa y luego los combates son así contra el bicho de cara. Exactamente. Hostia, juegos Lobulubus. Dragon Quest, se parece mucho a un Dragon Quest, sí, en ese sentido. El bicho ahí ocupando en plan americano el esto de combate. ¿Nos sigues comentando el juego? ¿Qué supone este juego para la industria del terror en el mundo de los videojuegos? Yo, así a priori, digo, joder, un Final Fantasy de terror, pero ¿qué pasa con esto? La mansión, buena idea, ¿sí? ¿Seguimos? Sí, vale. Luego también otro factor era, digamos, la ambientación que llevaba, digamos, tras en sí el juego, que lo que demostraba era que tenía grandes ambientes y la atmósfera daba miedo. Simplemente te daba esa manera de presión constante de lo que podía suceder o de qué tipo de enemigos te podías hallar. También otra cosa que facilitaba o era maravilloso eran las habilidades que tenía cada uno de los personajes. Por ejemplo, algunos podrían encontrar, digamos, objetos o herramientas, botellas, elementos curativos tras en sí. Vale. Eso es muy interesante porque me lo estoy encontrando yo mucho en el Zombie U, que ya he dicho que estaba jugando, y es verdad porque son dos mecánicas las que has mencionado que aún continúan. Entonces este juego realmente es una revelación en ese sentido porque se arrastra la permadeath hasta el Zombie U. Es un juego de la generación pasada. Y bueno, de la generación ya pasada. Y también es un juego que arrastra la permadeath, que arrastra también los roles de cada personaje. Si bien no están simultáneos en la propia partida, como en este juego, sí tienes pues cada vez adquieres una persona distinta. Y esa persona distinta, con el pasaporte o con el DNI, te dice cómo se llama, a qué se dedicaba y qué habilidad tiene, ¿no? Y esto es un poco lo que viene heredando de este Sweet Home que llama la atención. La verdad es que después de tantos años se siga utilizando este roleo tan típico de un juego de rol. Pues eso. Pues eso también. Y luego, a ver, después de haber mencionado las mecánicas que teníamos, por ejemplo, en títulos como Sweet Home, también puedo hablar de otro clásico que había, que también es, si no me equivoco, de Capcom, que es el Clock Tower para la Super Nintendo. Muchos lo conocéis, ¿no? Sí, el Clock Tower. Ahora voy a poner unas fotos, pero no sé, creo que no es de Capcom, ¿eh? No es de... espera, de Capcom... No, espera. Sigue hablando, yo te digo. Tú sigue hablando, vale, y ahora lo confirmo, que lo estoy buscando. Ok, pues, a ver, ¿por dónde íbamos? Sí, del Clock Tower. Pues
Otro juego de horror, pues creo que salió en el 95 en Japón y aquí salió en 97, digamos también para una versión para el Microsoft, si no me equivoco, y la PlayStation. ¿Me equivoco? ¿Llegó traducido ese juego aquí a España? ¿Llegó en español o me lo fumo yo? Creo que no llegó en español, pero probablemente exista parches, o sea, Sí, se lo hayan parcheado. pero pensé que había llegado de forma oficial, nada, me he confundido el juego. Vale, está creado por Human Entertainment. Human Entertainment. Pues no parece de Capcom. Es que por ejemplo, si no me equivoco, el Clock Tower 3 sí que era de Capcom, Sí, por que eso. era ya en 3D, ¿no? Que era de la Play. Sí, de la Play 2. No me gusta nada eso. Pues aquí, por ejemplo, en Clock Tower, una de las mecánicas que más se llevaba en sí era los estados de ánimo. O sea, por ejemplo, ¿sigo? Vale. Tenías diferentes colores que representaban, digamos, cómo se encontraba la protagonista de este juego, que era Jennifer. Por ejemplo, estaba azul. Azul era calma. Amarillo, alerta. Que, por ejemplo, llegaba un peligro o ¿qué más era? No lo recuerdo. Luego también, por ejemplo, naranja, alarmada. Esto que has mencionado, tío, me recuerda... Ay, que ahora mismo no me sale alguno, seguro que me lo saca. El juego este que es en 2D, que es el rollo Slade Spire, que es así como el combate de cartas, pero es en 2D y tienes a tu equipo y hay una especie de medidor de... como de locura, también de hambre, pero es de combates por turnos, ¿no? Tiene una estética muy sucia y muy al estilo Soul. ¿Sabes cuál te digo? ¿Cuál? Darkest Dungeon. Pues seguramente, me suena ese. Tío. Ese título es muy difícil, ¿no? Para jugar, si no me equivoco. Es muy difícil porque es esto de que es rollo XCOM, que si te muere un personaje, se te muere. Pero muy mal, tío, el bicho del Clock Tower, Pues tío, ese, sí, es este juego el que me refería. Escucha, tío, me gusta mucho que se vayan arrastrando mecánicas de un género que es bastante importante para el videojuego, porque no solo se cierra en el terror, ya veremos que cambia la industria cuando llegue cierto título. Pues tío, síguenos hablando, porque esto está yendo interesante, y bueno, ya que no hemos jugado a muchos juegos y tal, pues me parece bien que estemos haciendo esta transversal de la evolución del videojuego de terror. El Clock Tower hay que pasar. Que yo creo que nos tenemos que pasar. Pues lo que iba diciendo, el Clock Tower era un juego que en sí implementaba el factor estado de ánimo. Por ejemplo, el estado de ánimo, ¿en qué títulos, digamos, posteriores los hemos conocido? Pues, por ejemplo, en títulos como Hunting Ground o el de GameCube, el Eternal Darkness. Lo de cuando aumenta... El juego este que es como un Minecraft, pero desde arriba, rollo Tim Burton, ¿cómo se llama? ¿El Still Alive? No, Don't Starve o algo así. Don't Starve, sí. En ese hay un medidor de... Bueno, más que de ánimo, como de locura. Que te tienes que vestir y tal para que no se te vaya la cabeza. Pues lo que íbamos diciendo. Pues a raíz de eso también los estados de ánimo se implementaron en diversos títulos como los mencionados anteriormente. Y resultaba algo curioso porque, por ejemplo, cuando llegabas a lo máximo de tu estado de ánimo, el personaje incluso alcanzaba un grado de locura o hacía que resultaba a veces muy difícil de controlar al personaje. Luego también otro título de miedo que me gustaría hablar, conforme estoy hablando de la evolución que ha tenido el juego de miedo en sí, es una de mis sagas favoritas, que muchos ya lo conoceréis, digamos, Silent Hill. Vale, estamos en Play 1. Sí, ahora estamos en Play 1. Vale. Una cosa, ¿sí? Perdón que te interrumpa. ¿No hay ningún juego de terror que así muy importante que preceda a los de Play 1? Rollo, yo que sé, a lo mejor en PC o algo así. Hablo desde la ignorancia, ¿eh? Bueno, desde la... ¿Half-Life? No, Half-Life desde el 90. No. ¿Te refieres al Alone in the Dark? ¿No lo he dicho? Estoy hablando del Alone in the Dark, sí. Vale.
Pues, ¡buah! ¿Qué decir del Alone in the Dark? Es que ha envejecido También como el culo. ha envejecido como la Ha mierda. envejecido O sea, muy mal. Infogrames creo que salió en el 92 para PC y tiene, pues, ¿qué decir de este título? Aquí lo Presenta... estamos viendo, que ha envejecido de mal este juego, tío. Mm, Esto supongo que en su día ha, daría enve- miedo, pero ha envejecido de mal. ha envejecido muy horrible, muy horrible. O sea, es como es poligonal, pero mal, tío. Tío, Es está que, hasta ¿sabes para lo la que pasa, Wonder tío? Swan. Yo de Alone in the Dark solo conozco la versión de Wii, tío, que aparecía un pavo en la portada sobre un fondo blanco. Sí, sé cuál No dices. conocía el low poly, o sea, lo había visto, pero no lo ubicaba con Alone in the Dark. Es una saga tan rara, tío. El primer Alone in the Dark, tío, que salió para los PCs en el puto 92. Casi como el primer gran juego de terror, ¿no? Así que llegó al gran público, creo yo. También, es verdad. Aquí, luego, pues aquí, si te puedo decir, es un juego tío, que... me dicen que bajes el volumen un poco a Salva y que te subas un poco a ti, si puedes. Sí, claro. Vale, se lo Vale. bajo un poquito a Saba. Lo voy a subir a mí. ¿Qué tal, chavales? ¿Se escucha mejor mi melodiosa voz? Vale. Pues aquí, pues decir que era lo mismo, o sea, tenías una mansión y tenías una atmósfera muy, muy cargado de temas y personajes inspirados, por ejemplo, en Lovecraft y Alan Poe. Alan Poe, perdón. ¿Vale? Luego era un juego que, por ejemplo, había una variedad de enemigos ya sobrenaturales, como zombies, criaturas, he visto uno que me ha hecho mucha perros. gracia. ¿Esto de aquí qué coño es? ¿Qué? Esto de aquí, lo que estoy apuntando en el directo ahora mismo. Es un pollo, un perro, un... Es que eran criaturas muy bizarras que lo que te presentaba Es rarísimo. el Alone in the Dark. Más feo Y que pagar a un padre. pues la verdad sí. Y era un juego que también aquí lo que mostraba también era el factor luchas, que era demasiado limitado y había había también un número de enemigos que eran bastante escasos y difíciles a la hora de derrotarlo. O sea, que tenías que emplear también, digamos, un papel de astucia y de astucia a la hora de derrotarlo porque tenías pocos recursos y muy poca manera de apañártelas. Vale, también, Salva, ¿estamos hablando aún del Alone in the Dark? Sí, aún estamos hablando del Alone in the Dark. Estamos hablando de que la gestión de recursos ya viene por aquí. Pues sí, la verdad. Vale. Dado a tener en cuenta porque sería elemental en los grandes títulos de terror así conocidos. Exactamente. Un momento, me silencio un momento, chicos, seguid hablando, ¿qué? Vale, pues después de haber hablado de la técnica de los recursos y gestión y todo eso, puedo pasar al siguiente título ¿vale? Que de Play 1. De Play 1 voy a hablar principalmente de una de mis sagas favoritas que mencionaba anteriormente, que digamos que es Silent Hill. Silent Hill... Antes que ahí Silent Hill salió otro juego, ¿no? Bueno, Resident Evil. Bueno, no sé, a ver, perdón por interrumpirte, pero no sé, antes de Silent Hill salió el Resident, creo yo. Es verdad, gracias por corregirme, lo siento. Nada, vale, pues Resident Evil, pues pues digamos que era un juego que te presentaba unas mecánicas mencionadas anteriormente por ejemplo, en Sweet Home. Digamos que tenías, por ejemplo, podías elegirte entre Chris Redfield o Jill Valentine. ¿Qué diferencia había realmente entre cualquiera de los dos? Porque es que yo he jugado con los dos me parece que se controlan igual, no sé. No encuentro ninguna diferencia. Se supone que la diferencia a la hora de seleccionar, digamos, entre Chris Redfield o Jill Valentine es la dificultad del juego. Digamos que, por ejemplo, en Chris es como si estuvieses jugando en modo difícil, mientras que en Jill es modo fácil. Ya, pues sigue siendo un juego jodido de cojones con los dos, ¿eh? es uno de estos juegos, tío, que yo no me lo he llegado a pasar porque se me borró todos los saves states y dije, mira que le da. A tomar por culo. Pero es un juego, tío, que yo no entiendo en su día quién coño se lo pudo pasar. Porque es que, o sea,
tienes que, para guardar la partida, como con muchos Resident, guardas en una máquina de escribir. Pero es que Las cintas de cassette. claro, tienes que encontrar las putas cintas. Y claro, es que a lo mejor al principio ves la caja, ves la esta de escribir, y dices, vale, tengo que conseguir la cinta y tal. Pero es que si te matan, pues reapareces en el último punto. Entonces, desde que empiezas hasta que puedes ya sobrevivir, conseguir la primera cinta y guardar por primera vez, pasa mucho tiempo. Es que jugas este juego en su día, pero a tope fue un enfermo, tío. Y sobre todo, por ejemplo, cuando tenías la segunda vuelta a la mansión de Spencer, se te aumentaba el número de enemigos, que lo hacía incluso mucho más difícil de lo que había. Te aparecían ya, por ejemplo, los míticos Hunters. Pero es un juego espectacular, ¿eh? O sea, este juego creo que es el único juego de Play 1 que de verdad me ha dado miedo, tío. Pero de estar jugándolo de noche con el mando y estar así como alerta a ver qué coño me iba a salir, porque como son planos tan cerrados al estar la cámara fija, es que literalmente no sabes qué puede haber en la otra esquina. Luego hablamos del contraste del terror actual con el terror antiguo, que es yo creo que es un debate bonito, y luego ya entramos en la sección de noticias, pero acabamos esta transversal y hablamos de los juegos de cámaras. ¿Hablamos de los juegos de cámaras? Sí, de cómo, o sea, de por qué este auto a lo mejor no le ha gustado a este crack. Bueno, ¿acabas con Resident Evil, tío? Vale, pues acabo con Resident Evil y sigo. ¿Y cuánta no de Silent Hill? No sé. Vale, no, es que si no me he enrollado. Bueno, da igual, va. Luego también en Resident Evil salió para los remasters para GameCube y para Switch, y se le añadieron, digamos, diversos factores, como por ejemplo si tenías que cortarle la cabeza a los zombies, porque si no se transformaban en Pyramid Head, y luego se hacía mucho más difícil. En Pyramid Head no, en Crimson Head, perdón, y se hacía mucho más difícil. Y tenías que hacer diversos métodos, como apuntar en la cabeza o quemarle el cuerpo entero. Y luego también había, digamos, nuevas zonas para investigar. Por ejemplo, la choza del jardín, donde aparecía Lisa Trevor y muchas más cosas. Vale, eso ya para acabar. Y luego ya, por ejemplo, Silent Hill es para mí el culmen del género de terror. Por muchos factores, simplemente. Tienes una atmósfera que estás constantemente en presión. Luego también tienes el factor cámara, que en ciertas zonas del juego dices, vaya pasada, porque sientes esa sensación de que algo te está observando y te pueden atacar. Luego tienes unos desarrollos de cada personaje que es simplemente espléndido. Y luego también hay simbología y con la religión y sobre traumas distintos de cada persona. Vale, entonces, Saba, podemos hablar de que si bien Resident Evil juega mucho... Nuestro amigo Snock nos está alojando, nos está hosteando. Pues muchísimas gracias, Snock. Te mandamos un súper saludo desde aquí. Uy, qué pequeño se ve el dibujito, tío, lo tengo que ampliar. Mola, gracias al hoster. Escucha, Saba, te decía, Resident Evil transforma o pule este terror en 3D que a lo mejor empezaba a amagar Alone in the Dark con fondos pre-renderizados, no sabemos toda la historia, con una dificultad asfixiante y todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Silent Hill es posible que coja esta fórmula o completamente la cambia por completo? No me ha quedado muy claro. Yo, estos juegos yo no los he tocado nunca. O sea, tengo una Play 1 en físico, pero nunca la he jugado. Estamos en ese nivel y tendría que emularlos en alguna vez en mi vida para jugarlos y tal. Entonces, quiero saber este tipo de cosas. Silent Hill, estamos hablando de un juego parecido a Resident Evil, no tiene nada que ver. ¿Te gusta más Resident Evil 1, 2? Vale. Y decías que cambiaba este tipo de guión al estilo serie B por un guión con simbologías, con alegorías cristianas, con alegorías filosóficas, con un desarrollo de personajes mejor. ¿Cómo va el tema este? ¿Hay mayor profundidad en el guión o algo por el estilo? Sí, hay digamos que tiene una mayor profundidad conforme la historia y la saga en sí. Vale. Tú también, digamos que en Resident Evil tenías un ambiente que era prácticamente hay zombies en una zona y ya está. Pero en Silent Hill tenías el otro mundo. Por ejemplo, estás, digamos, en un centro comercial, ¿vale? Que hay criaturas. Pero luego tienes una zona que es el centro comercial, digamos,
como un mundo oxidado, podrido. Sí, o sea, como que ¿Dónde? está, o sea, el mapa está como por dos y cada... Es Exactamente. ¿cómo decirlo? Como que está copiado el mapa, pero el otro es como un mundo más oscuro. Como el Mucho árbol más oscuro. del Zelda. Exactamente. Vale. Sí, por decirlo. ¿Es mundo abierto, tío? El Silent Hill no es mundo abierto, no es mundo abierto. Vale. Y también lo que me mola es, por ejemplo, de Silent Hill, que, por ejemplo, en el 1 eres un escritor. Y no eres un agente de la CIA Claro, o de la BCAA. eres un tío normal. Eres un tío normal. Que has llegado a un pueblo donde hay un huevo de gente, donde hay un montón de monstruos y criaturas y prácticamente tu hija ha desaparecido. Ya está. Vale. El McGuffin de la historia al final es que tu hija ha desaparecido y tú tienes que ir a por ella. Sí. Como McGuffin o Red Cherry, Herring. Cherry se llama, ¿no? La niña. ¿Qué? ¿Cherry se llama la niña? ¿Algo así? Sherry. Cherry, eso. Vale. Luego ya... Procura no entrar en spoilers, tío. No voy a entrar en... Vale, No, voy a intentar... ese es el argumento del juego, tío. Vale, luego resulta que después de que le hayan raptado a la hija, lo tienen, digamos que lo tienen, digamos, una especie de secta y ahí suceden más movidas. No nos des spoilers, vale. no, que a ver, lo tiene una secta. Pero no, ya está, quería acabar, solo complementarlo. Perdón. Luego ya, por ejemplo, se me ha olvidado lo que iba a decir. Estamos en el ecuador del podcast, quiero avisar. Y queremos tratar más temas. Vale, pues Salva, esto tiene que ir rápido, tenemos que pasar a Play 2, hay que dejar Play 1 atrás. Vale, ahora tiramos Play 2. Ay, la Play 2. La Play 2 puedo decir que es una de las mejores consolas que hay, digamos, en cuanto a catálogo de juego de terror. En cuanto a catálogo de juegos en general. Y en catálogo también. Hombre, la Play 2 es un consolón de cojones, tío. Sí. Maravilloso. Vale, pues de Play 2 tiene un catálogo muy extenso. Por ejemplo, tienes el Silent Hill 2 y 3, que gráficamente ha envejecido de la hostia. Sí. Son juegos que han envejecido muy bien. Muy bien. Y ahí lo que hace es, lo pule llevando al máximo el Silent Hill 1. Luego también de la Play 2 tienes distintos títulos, por ejemplo el Cold Fear, que luego también tienes el Rule of Rose, un juego por no decir el más cotizado de la Play 2, si no me equivoco. El Rule of Rose, sí, el más cotizado, 140 euros alcanza. 140. La versión PAL, o sea, la versión PAL España, 120 se ha llegado a ver la versión PAL francesa y europea. Pues europea y alemana. Un juego caro de la hostia. Exactamente. Luego ya, por ejemplo, también tienes las dos joyas ocultas de la saga Resident Evil, que es el Resident Evil Outbreak, que ahí presentaba, por ejemplo, la mecánica de la barra de infección. Y por ahora ya no se me ocurren más títulos de terror que mencionaros. Mira, el Forbidden Siren, que también presentaba mecánicas como el Zombie U. El Project Zero, ¿no? El de hacer fotos a fantasmas. Ese juego en la Wii U. ¿El Code Verónica es de Play 2? Sí, también. El Code Verónica está para Play 2 y para GameCube y Dreamcast, pero principalmente iba a salir para Dreamcast, pero debido a la poca repercusión que tuvo, claro, entonces la compañía multiplataforma. Bueno, y luego yo creo que un gran juego de terror de esa generación es, sin lugar a dudas, el del Resident. Ah, pues no iba a hablar de ese, ¿eh? Iba a hablar del gran rey del terror. Repite. Me tienes ya intrigado. Sí. Es excelente, es uno de los mejores remakes el juego que ha hecho Amy, pero vamos a hablar del gran rey de la generación y de la industria de los videojuegos y del terror. Estamos hablando del precursor del shooter de cámara al hombro. Estamos hablando de un gran inspirador para distintas entregas. Vamos a hablar de la obra magna, a lo mejor, de la saga, ¿no? Sí, podría considerarse. Pues vamos a hablar de Resident Evil 4, Salva. Ah, Resident Evil 4. Resident Evil 4. Vale, perdón. Ese juego te dio como un volantazo. O sea, cogió y dio un volantazo corriendo para meterse en la dirección de la acción. Y hay quien critica ese cambio y hay quien lo alaba. Yo, sinceramente, creo que el Resident Evil 4 es un juegazo de cojones, pero lo único malo fue que los otros dos juegos siguientes no fueron tan buenos como fue el 4. Pero me gustaría conocer tu opinión, Saba, al respecto. Resident Evil.
¿Antes del 4 o a partir del 4? A mí, si te soy sincero, me gusta el Resident Evil 4 también. Es raro que no te guste, pero ¿el juego? Ya. Es de los mejores juegos de la historia, de los mejor hechos, sin duda. Ujú. Pero también puede ser, como habéis dicho, es el culmen de un cambio brusco que tuvo la saga Resident Evil, que conforme el paso de los años han podido adaptarse bien. Pero lo malo que tiene Resident Evil 4, para mí, es que no sabría cómo explicarlo, pero digamos que es un juego que tiene, que no sé si lo han logrado llevar bien o mal, la mecánica de acción con el terror. Sí, No sé si me entendéis. estoy de acuerdo. Es un juego que a veces, tío, parece como muy tonto, ¿no? Hay una parte en la que te persigue un robot gigante, cosas así, que es como un juego que, en parte, es un juego que te tiene en tensión, sobre todo en la parte, por ejemplo, de la aldea. El Doctor Salvador o las hermanas Bella. Sí, bueno, digo, lo de la aldea, lo de estar en el castillo, pero estar ahí por debajo cuando aparecen los bichos estos que tienes que cargártelos con la mira térmica del Franco y tal. Pero luego a la vez es un juego como que recurre mucho a la tontería, tío, al robot gigante del niño Napoleón este que te persigue, Ashley haciendo bromas. Sí, es un poco absurdo. Sí. O sea, la misión es escolta de Ashley, por favor. Ahí es donde se ve el claro contraste en lo que puede hacer una película, que realmente tiene que forzar muy bien el guión, tiene que hacerlo muy bien, y lo que puede hacer un videojuego, que es literalmente seguir siendo bueno, a pesar de que su guión sea cuanto menos bizarro. Tenemos que ir hablando ya de noticias. Entonces, vamos con las últimas entregas de Resident Evil y nos pones en contraste si te gustan o no, si esta dirección hacia la acción es criticable, es defendible, y acabaremos hablando de la última entrega, ¿vale? Vale. Vale, lo voy a intentar. Vale, voy a intentar explicaros. A ver, si os soy sincero, no he jugado al Resident Evil 5 ni 6. ¿Vale? Pero conforme lo que he visto, es un juego que se nota que hay mucho más acción y tira, no sé explicarlo exactamente, pero tira más. En el 5 hay una parte en la que una roca gigante la tiras por una ladera a puñetazos o algo así, no he visto en un vídeo. Exactamente. No sabía yo de eso. Sí, espérate, ve hablando que voy a poner el vídeo. Vale. A mí lo que me pasa con el Resident Evil 5 y 6 lo han tirado más estilo acción y tratando de una manera que no me parece muy o sea, tratando hasta temas políticos y movidas empresariales y todo. Sí. Vale, la corrupción de la saga. Lo pongo en pantalla mientras habláis. Es que me encanta este Vale. Yo voy a aportar esto, y es que creo que a partir del Resident Evil 5 tira más a la acción, sí es verdad. Creo que es un capítulo a olvidar, más que nada porque no cumplen con la saga, que sí que ha podido... O sea, se han dado cuenta los propios creadores, la figura de Shinji Mikami no es la que lleva la saga, ¿no? ¿Salva? Ahora es el que lleva la saga Resident Evil, si no me equivoco, creo que era... Espera, que lo busco un momento. No, en cualquier caso, ellos propiamente se dieron cuenta de que la saga tiene que ser de terror. Es la insignia. Entonces, ya empiezan a rescatar esta dirección con los Revelations, que al menos el de 3DS era un juego, se ha porteado a varias plataformas, pero era un juego curioso, era un juego guay, y rescataba este sistema de control que a lo mejor se había pasado más a la acción, pues lo tanqueaban un poquito más, en el sentido de que más difícil de desplazarte, como el Resident Evil 4, ese apuntar un poco más tosco de no puedes moverte mientras lo haces. Todo este tipo de cosas se rescatan hacia la tercera persona del juego de 3DS y se arrastran con un pulido más, con una ergonomía mejor, con una jugabilidad más cómoda en los grandes remakes que está haciendo Capcom a día de hoy en la nueva generación, bueno, en la pasada generación, y no lo ha hecho mal con este Re-Engine que se ve espectacular y que nos muestra pues el remake de la gran obra de Resident Evil 2. Ya hablamos una vez de Resident Evil 4 en el programa y dijimos lo guay que era, y seguramente se venga el remake después de este Resident Evil 3, que también coge esta mecánica del Resident Evil 2 mucho más pulida, mucho más adaptada al gran público, y sí que hace una redirección completa de la saga hacia
el terror absoluto, o al menos entre lo difuminado, entre la acción no tan exhaustiva como en el 4, o sea, como en el 5 y en el 6, y sí se aproximan un poco más a la fórmula del 4, que siempre se genera una tensión. Yo creo que es la clave eso. Eso se alcanzó en el Resident Evil Revelations, tío. Esa acción, pero no una acción exacerbada, sino muy bien complementada con el terror. Oye, y aunque me encanta hablar del Resident Evil, es que tenemos que hablar de la PlayStation 5 y nos quedan 25 minutos. Sí. Vamos a hablar ya de la última entrega, esta que reemplaza a la tercera persona por la primera persona. Un día hablaremos, porque hoy no se puede ya, de la tercera persona y la primera persona en los videojuegos de terror. Entraremos en el debate, supongo que con nuestro amigo Salva, pero hay que hablar de la nueva entrega de Resident Evil, que va a salir para el sistema PlayStation 5. Bombazo de la semana, bombazo informativo. El evento se canceló por las revueltas y ahora pues se realizó al final con una amplia gama de títulos que, cuanto menos curiosa, nos muestra una consola con buenos títulos de lanzamiento. Hablamos ya de PlayStation 5, hablamos también de este Resident Evil Viaje, cómo nos muestra esta potencia que, más que nada, yo creo que pule muy bien la potencia que ya nos venía rascando a trompicones muy abruptamente PlayStation 4. Yo creo que se da un pasito más, que se pule, que se trabaja. Habrá que ver cuánto es CGI, cuánto es gameplay, pero está en boca de todos la PlayStation 5. Ves poniendo imágenes si no las tienes por ahí. Vale, porque el chiste se hace solo, el diseño es debatible, a mí me gusta personalmente, pero esto está en boca de todos. Esto es la nueva generación. Ya se había enseñado la Series X, ya se había enseñado lo que es capaz de hacer, pero las miradas están puestas en PlayStation 5. Vale, déjame un momento que estoy poniendo las fotos. Vale, yo quiero comentar una cosa, ¿vale? Quiero comentar una cosa. Un poco más pequeña la foto. Vale, la voy a ir poniendo ya. A mí de esta consola hay una cosa que me da muchísimo miedo y que espero que no se convierta en una tendencia. Vale, si os dais cuenta, la consola ha sido presentada en dos modelos, ¿no? Un modelo especializado únicamente en juegos digitales, es decir, sin lector de discos, y otra con el lector de discos. ¿Qué pasa? Es que si os dais cuenta, parece que la consola originalmente ha sido concebida como el modelo sin lector de discos, porque aquí se ve como el lector de discos es como un armatoste que han metido aquí de mala manera. ¿Qué quiere decir eso? Que con esta nueva generación yo creo que las dos compañías más grandes, bueno, a ver, no más grandes, pero que más compiten entre ellas, por así decirlo, que más competencia crean, van a abogar por eliminar progresivamente el formato físico. A mí es algo que me da mucho miedo, porque el momento en el que dejas del formato físico, tú dejas de poseer los juegos, pues es una licencia de acceso a ese juego. Pero no te pueden asegurar que dentro de 20 años puedas seguir jugándolo. Entonces esto va a entorpecer muchísimo la conservación de videojuegos, ya entorpecida por culpa de la condena de la piratería y cosas así. Y eso, y que posiblemente salga una consola unos 100 euros más cara que la otra, fomentando aún más que la gente decida comprarse la que no acepta formato físico y este vaya decreciendo con el tiempo. Es algo que me da mucho miedo. Sí, más que una opinión, creo que Se te ha cortado. el premonitor. ¿Se me oye ya bien? Sí, has dicho más que una opinión y no se te ha oído más. Vale, más que una opinión decía, me parece más un enunciado premonitorio, un casi incluso certero. Es preocupante la situación, no la vamos a tratar ahora, porque... Eso es para otro día, pero quería dejar aquí un poco sembrado el... Sí, es completamente acertada. Vamos a tocar el catálogo que se nos enseñó, ¿no? A mí me gustaría empezar por lo que me dio un poquito de paro cardíaco, lo que pensé que iba a ser el Elden Ring. Al final era un Demon's Souls remake que nos lo traía Bluepoint. No sé si habéis jugado alguna vez aquí a un Souls. Yo creo que mi amigo Salva ha jugado al Dark Souls 1. Salva se ha pasado el 1 en la Switch. Sí. Vale, y bueno, yo tengo el Demon's Souls en físico para Play 3 y creo que me voy a pillar también este. Se ve muy bien, es que se ve muy bien, tío. Bluepoint siempre hace buenos remakes. Yo creo que el de Shadow of the Colossus está muy guay. Y le tengo ganas a este Demon's Souls.
Si no me Eh, equivoco, creo que han metido muchas zonas nuevas. Por ejemplo, incluso, si no me equivoco, jefes secretos o algo así. Si es no me equivoco. posible, es posible. Todo sería leerlo. Creo que de momento tenemos solo este tráiler que nos enseñó el evento de PlayStation 5 con muy buena pinta. Si queréis, pasamos ya al siguiente título. El DLC enmascarado, el DLC que abrió la, la conferencia, que no se sabía muy bien qué, qué era, si un juego nuevo o la duda ofendió casi, y al final era una especie de Left Behind, como el DLC este de Last of Us, que al final lo que es un juego, no, es una especie de añadido, de DLC, pero no es comprable, sino que solo es jugable en PlayStation 5, hasta lo que tengo entendido, que nos ponía al protagonista Miles Morales, el otro portador del traje del arácnido, ¿no? Y bueno, cuanto menos curioso, tampoco nos muestra mucho la potencia, estamos hablando de un juego de la actual generación, de la actual generación, de la pasada generación, que básicamente estamos hablando de un juego, una presentación en general, que ha elegido quizás un poco mal sus juegos para presentar la potencia de la consola, ¿no? ¿Vosotros cómo lo visteis esto? ¿Qué os pasó? Porque yo no estuve con vosotros, me gustaría ver vuestra reacción, vuestra tal. Mi reacción fue un poco fría, podría decir. La consola estéticamente me gustó, pero cuanto al catálogo que presentaron como, wow, mirad qué pedazo de catálogo, me pareció muy invadido por juegos que no son indie, pero tampoco son juegos competentes. Sí. Había alguna excepción, como por ejemplo uno que nos gustó a Saba y a mí especialmente. Saba, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Que era así como... Era como con unas posibilidades que no sabíamos muy bien de qué iba. ¿El Little Devil? El Little Devil, eso. El Little Devil. El Little Devil, por ejemplo, pero yo que sé, el juego este, por ejemplo, de la niña con el pelo súper mal animado de un astronauta que se lo lleva a la luna, no sé qué. Ese juego es que me acuerdo de verlo y que les dije esto, este juego va a salir y a las 2 semanas nadie se va a acordar de él. Es que me juego lo que sea. Yo que sé, un Ratchet and Clank, pues un Little Big Planet, lo típico, típicas franquicias que coge Sony cuando lanza una consola, que son estas franquicias que solo prestan atención al principio de la vida de una consola y luego las dejan completamente abandonadas. Ya. Yeah. Un nuevo Oddworld, la verdad que tampoco me dice mucho. A mí, yo tengo que decir, el Ratchet and Clank me pareció el mejor título de toda la conferencia por un sencillo motivo. La velocidad con la que se cargaban los mapeados. Si estamos hablando de gameplay, yo creo, al menos era un gameplay conceptual, digamos que no eran los mandos de un jugador. Es que sin la PlayStation 5 ahí... Vamos. Pero esto va a ser la Next Gen, quiero decir, es una peli de animación, como todas, se ve espectacular, hay una cantidad de partículas en pantalla increíble, todos los personajes estaban muy bien scriptados en tiempo real, el shooter se veía guay con todas estas iluminaciones, con este sistema de físicas, y llama la atención que cómo puede ser que un estudio, Insomniac Games, esté haciendo, porque está confirmado el desarrollo de Spider-Man 2, se ha dicho el DLC de Miles Morales, y también están haciendo este juego que se ve de perlas, se ve brutal, y cómo nos van pasando por estos portales al estilo donde caemos, chavales, estilo muy Fortnite, metiéndonos por hexágonos que van transportándonos de mundo en mundo, que es la esencia de Ratchet, pero de una manera virtuosa. Esto a mí me pareció un petacabezas. Habrá que ver ya cómo se desarrolla en el propio juego original, pero una acción súper frenética, muy al estilo Insomniac, y a mí me dejó con muy buen sabor de boca. Me pareció el verdadero reclamo de la generación, aunque también te digo, siguen sin vendérmela, pero muy interesante todo el tráiler. Las imágenes en 4K son espectaculares. Lo que no fue tan espectacular quizás fue el Gran Turismo 7. A mí me dejó mira, es que yo creo de hombros para arriba. Yo creo que después de los Forza Horizon, ningún juego de coches va a volver a impresionar a nadie. Ya que tampoco es un género que tenga por qué impresionar, porque simplemente son coches móviles. Pero no sé, yo creo que después del Forza, que culmen del... Y Gran Turismo ya era una saga que estaba de capa caída desde hace un tiempo. Sí, con el Sport y tal, tocaron fondo un poco. Pero tío, habrá que ver qué posibilidades nos da el mando.
con estos gatillos hápticos, a ver Las cómo se funciones del siente. mando se va a probar en los juegos en los juegos de la primera remesa. Luego se va a olvidar todo el mundo de las funciones. O sea, que tampoco te hagas Sí, muchas sí. ilusiones con él. Es como la vibración HD de los mandos de los Joy-Cons. Pero bueno, me gusta ver que se explore este tipo de cosas, a ver si tienen futuro, a ver si los programadores le dan una oportunidad. El caso es que me gustaría ver un Gran Turismo en mis manos, sobre todo este 7, porque tiene pinta de explorar muy bien el recorrido del gatillo como un acelerador y también muy bien el sistema de físicas que viene bordando siempre en la simulación de los coches, hasta qué punto es simulación. Y el apartado gráfico es lo que más me falló. Quiero decir, esto me dices que Play 4 y me lo creo, ¿sabes? A mí me pasa también eso, pero yo creo que porque ya hemos llegado a un nivel de gráficos que es que tampoco nos pueden impresionar mucho. Ah, la presentación del Unreal Engine 5 a mí me dejó boquiabierto. A mí ya no me parece que los gráficos puedan ir mucho más allá, tío. Que cada vez se parezca más a la realidad, cada vez se parezcan más hasta que al final pues sean prácticamente iguales que la realidad. ¿Y qué demuestras con eso? Buah, tío, a mí la Mimesis me flipa, es uno de los campos que más me gusta del videojuego. Luego también toda la carga de físicas. Yo necesito que un mundo se mueva, ¿sabes? No necesito más allá de la Mimesis, necesito que todo lo que dispares se rompa y caiga y rote por el suelo. Sí, eso mola. Por eso vamos a hablar ya del gran pepinazo que cerraba la conferencia, el Horizon Forbidden West. Espero que se trate más allá de un plató, de un mero plató que es lo que es el 1, un plató gráfico, un decorado brutal, ultra detallado, completamente mimético, pero poco vivo, muy poco vivo. Los personajes se quedan bajo la lluvia cuando se pone a llover y no se refugian en las casas. De hecho, llueve bajo los techos, no hay cubiertas, porque es un filtro la lluvia. Estamos hablando de un juego de PlayStation 4 bastante inferior a Breath of the Wild en el sentido de la viveza del mundo, de las físicas, y esto es imperdonable para Horizon Forbidden West, la próxima entrega de la saga. El juego, Pinta muy bien, lo poco que han presentado del juego me ha parecido espectacular. Todo el rollo Sí. este de los elefantes mecánicos que parecen muy Sí. los cocodrilos, todo eso. De lo que Sí, han sí, sí. presentado, mira que a mí el primer Horizon no me lo vendieron en absoluto, no me pareció un juego para nada interesante. Pero Ujú. ojo, me ha parecido muy interesante. Es que se vio el cariño, se vio meterse en el agua. ¿Tú lo viste, Salva? ¿Qué te pareció? A ver, pues si os soy sincero, yo he estado más interesado en otros títulos que el Horizon, pero voy a decir que el Horizon tiene una potencia gráfica de manera brutal. Y fue, Me gustaría lo pensar que no fue una CGI. Me gustaría pensar que no fue una CGI. No, yo creo que no era CGI eso. Yo creo que eso Es no que era CGI. hay escenas en las que dices, se parece al motor gráfico, y podría ser una CGI replicando el motor gráfico como hace el tráiler de Assassin's Creed Origins, sin ir más lejos, o el de Valhalla, pero yo creo que lo que vimos era pura potencia bruta. Me da esa sensación y me gustaría que fuese así. No estamos para CGIs en la presentación de una consola, ¿sabes? Pero, tío, a mí que sigan presentando con CGI el Valhalla para gameplay me parece vergonzoso. Sí. Wow. Te voy a decir, Salva, uno de los títulos que te llamó la atención es posible el Mario 3D Land, perdón, el Sackboy A Big Adventure. Pues sí, o sea, el Sackboy A Big Adventure me encantó. O sea, ya es porque hizo un cambio total en sus mecánicas. Sí, no estamos hablando de un juego en 2D, estamos hablando de un 3D al más puro estilo 3D Land. Lo decía nuestro amigo Diego que ¿por qué no está ahora mismo en el podcast? Ojalá estuviese, porque lo definió muy bien. Era curioso, era yo creo que uno de los juegos más divertidos de esta índole, ¿no? Es un plataformas, pero como lineal, como que también muy activo, muchos elementos en pantallas, muy colorido y muy gráficamente bien visto. A mí me gusta, yo he jugado mucho al Little Big Planet, sobre todo en casa de Ale, algún día se pasará por el podcast, ojalá, hablando en japonesadas, y me gustan estos Sackboys, me gustan, y sobre todo con este tratamiento de la tela que tiene tan bien hecho. No era de Media Molecule, porque se han dedicado al Dreams, pero guay. Dime. No, nada. Creo que, si no me equivoco, los que están en el desarrollo es Sumo Digital. Es posible, sí, me quiere sonar que sí. Pues...
Vale, seguir hablando mientras yo esto. Sí, es posible. ¿Sumo Digital son los de Teraway? Sí, sumo digital. Sumo Pues digital. es que no, los de Teraway no lo sé, la verdad. Es que me ha venido una duda. Recordaba mucho, ¿no? No, los de Teraway es Media Molecule, pero sí, recuerda mucho al Teraway. O sea, y eso es bastante curiosete. O sea, ay, joder. Es bastante curiosete. La mecánica, los toques estos de lana que te hace recordar incluso al Yoshi's Woolly World. O sea, a mí me resulta bastante curiosete también el Sackboy. También, si quieres, puedo ir mencionando algunos títulos que a mí me llamaron un huevo la atención. Bueno, bien. Si quieres decir los que te llamaron la atención, allá tú. Vale. El Tokyo Ghostwire de Shinji Mikami. Sí. Me recordaba un poco, tío, ya te lo dije. Con el tema de los yokai por toda la ciudad. Pero sí, estuvo curioso, ¿eh? A mí lo que más me fascina es la evolución que ha tenido Shinji Mikami conforme los juegos de terror. O sea, que en este título se puede ver como una especie de... No sé cómo explicarlo. De juego de terror mezclando con toques cyberpunk. Y podríamos presenciar también, por ejemplo, enemigos del folclore japonés. O sea, que aquí se puede venir algo bastante curiosete. Sí. Me recordó un poco también a Doom, en el sentido de que al final estamos hablando de un juego en primera persona, parecía bastante frenético, de disparos, pero disparabas con los dedos, en fin, estas movidas tan locas que tiene Shinji Mikami. Ghostwire Tokyo, ¿no? Apuntar, aparecía Slenderman por ahí. Exactamente. Luego también lo siento otra vez, la aparición del Resident Evil Village. Sí. Es fundamental. O sea, es brutal todo lo que están haciendo, incluso el ambiente, que muchos pensaban que iban a ser, digamos, en España, pero todo lo contrario, va a ser en Rumanía. Pero llamó la atención mucho, más allá de todos los filtrados, sabíamos el título del juego, sabíamos los enemigos que iban a ver en pantalla, este hombre lobo, no sabíamos lo de Chris, pero sí que sabíamos la ambientación de castillos, medievo, y nos remitía todo el rato a Resident Evil 4, anterior mencionado en el podcast, que está en España, y bueno, viene de ahí el meme detrás de Team Basil y todo este tipo de cosas extrañas que suceden en Resident Evil 4, y pensábamos que iba por aquí, pero vimos la primera persona. Estamos hablando de un re-engine mucho más potente que nunca. Es un título cross-gen, intergeneracional. Y me llamó mucho la atención el tratamiento de las caras con estas animaciones faciales que ya tenía muy bien el Resident Evil 7. Se va un poquito más allá. Esta iluminación, este juego de la luna, rielando entre las cortezas de los árboles, el paisaje nublado. Me gusta lo que veo. ¿A ti te pareció guay? ¿Cómo te pareció? Vale, a mí me pareció, voy a ser un poco soez en estos momentos, una puta pasada. O sea, tienes unos efectos gráficos que es brutal, tienes una ambientación que ya es... incluso te hace recordar al Castlevania, por ejemplo, porque aparecen hombres lobo, brujas... Sí. Incluso vampiros, porque se puede decir vampiros porque hay un momento que aparece una tía, no sé si chupando sangre o haciendo algo con una especie de mano, que me ha recordado, por ejemplo, a Akira de los ojos, pero me mola porque creo que este Resident Evil va a ser mucho más visceral y mucho más... Creo que este Resident Evil va a salir mucho de su zona de confort y va a ser bastante curioso. Sí, se venía rumoreando y seguramente si todos los rumores andaban en el clavo, me creo también que era el proyecto cancelado de un Resident Evil 2.5, 3.5 quizás, no me acuerdo ahora cuál era. Y también el desarrollo de Resident Evil Revelations 3 se mezcló también por aquí, un cóctel muy sabroso. Y bueno, muy curioso, seguramente será espectacular. Tiene pinta de ser un juego más abierto que el 7. Y eso me llama también mucho la atención. ¿Hablamos de decepciones de la noche, tío?
A ver, hombre, adelante. La primera, La primera fue la de Rockstar. Rockstar, o sea, empiezas... El GTA V lo van a meter hasta en la sopa ya, ¿eh? El nuevo Skyrim. O sea, te lo vas a encontrar en todo. Venga. Luego, a ver, ¿qué más? Skyrim y Resident Evil 4 los vamos a tener en esta temporada de Minecraft. Y GTA V va a ser el nuevo estandarte de reciclar el mismo juego en distinto. Tal cual. Pero fue una absoluta decepción ver el logo en una pantalla negra y decir, wow, se viene algo muy fuerte. Están apostando por algo muy... Fue rápido, no dolió tanto al parecer, pero sí que decepcionó. Otra decepción a mí me pareció la Kojimada de Capcom esta, la del Pragmata. Qué gráficos son estos para enseñar una consola. No sé cuáles son las proporciones del mundo, pero ese cabello, esa niña sacada de... Era horrible, el puto pelo de la niña, parecía de Play 1, tío. Parecía el pelo de la hermana del malo este de Toy Story en la primera. No me jodas. Es que tío, bueno, en fin, un tropiezo lo puede tener cualquiera a la hora de presentar una consola. Supongo que será multiplataforma, porque no creo que se dijese que fuese exclusivamente de PlayStation 5. Pero bueno, Pragmata, curioso, cuanto menos, quiero ver de qué va. Me da curiosidad, pero bueno, ridículo en su apartado gráfico. Puedo ir leyendo distintos juegos que los tengo aquí. Deathloop, por ejemplo. ¿Sí? La nueva apuesta de Bethesda. También, me acuerdo cuando lo estábamos viendo, primero pensamos que podía ser un nuevo de Outer Worlds. Y luego se vieron esas mecánicas de Darksiders. No, Darksiders, ¿Sí? no, perdón, Sí. ¿Dishonored? Dishonored. Y no sé, pues luego me sorprendió que fuera una IP nueva, pero me parecía la verdad pensé que iba a ser un Dishonored, un spin-off. Sí. A mí me recordó, tío, también un poco a Superhot. Sí, a Superhot, sí, también lo de las mecánicas de volver en el tiempo y tal. Por este rebobinado. Sí. Vale. Tenemos el remake del Demon's Souls, que lo hemos comentado. El juego este de los bichos, que era como una fresa y luego había una morsa. El Bugsnax. Un juego extraño, cuanto menos. Me recordó mucho a mí al Spore, tío. No va a ser una especie de Spore. No, yo solo sé que es de los creadores de Octodad. Sí, así que nos podemos esperar cualquier cosa. Sí. Vale, perdonad, chicos, que estaba aquí hablando de los juegos y no tenía puesto el... Vale, luego tenemos el 2K, que creo que no soy el único que puede decir, sin miedo a equivocarse, que le come los huevos a dos más. Bueno, a mí me llamó la atención. Me llamó el sudor. Sí, la verdad que sí. El Little Devil Inside me pareció un juego curioso porque no me enteré de qué coño iba, pero dije, quiero jugar a este juego. Me recordó un poco como al Breath of the Wild, así con esas mecánicas y tal. Hostia, lo del Astrobot. Han hecho... El Astro Playroom. Sí, me parece curioso. El Hitman 3. Como... El Solar Ash también, ¿no? Los de Hyper Light. Los estoy leyendo aquí en orden, que así como antes. Vale. El Woodfall, que ahora mismo la verdad que no son iguales. El de Gearbox. El Woodfall lo hace Gearbox. El Get the Fun Shore, que tampoco sé ahora mismo cuál es. Ese creo que era el que había naves espaciales y gente con cascos la foto que hay aquí parece el así. Shenmue. Vale, tenemos luego el Oddworld, que mola. Oddworld regresa, ya veremos de qué forma. Goodbye Volcano High, que este es el típico juego que le gusta a Juan. Ina Breach of the Spirit, ni idea. Annapurna sacó varios títulos, tío. El del gatete y el robot, no sé cómo se llamaba ahora mismo. El gatete y los robots, tío. El gatete es el Stray. El gatete es el Stray. Returnal, el nuevo mando, el Annapurna, sí. Bastante curioso me pareció. El Project Asia, que es lo nuevo de Square Enix. De Square Enix. Sí, pues así que nos podemos esperar cualquier cosa. Y este DLC del Spider-Man. Y poco más hablaron. Me parece una cosa bastante competente, la verdad. ¿Cómo vamos de tiempo, tío? ¿Teníamos que cerrar ya? Sí, tenemos que... De hecho ya nos estamos pasando el tiempo. Vale. Pues de esta manera abrupta acabamos los títulos de lanzamiento de la consola. Supongo que nos enseñarán más adelante. Estaremos aquí para comentarlo. Y también tocaremos un poco el terror. Haremos una segunda parte de la evolución del terror en los videojuegos. ¿Nos vamos despidiendo? Vamos despidiendo.
Bueno, ha sido un placer. Chao. Vale, pues así se va nuestro amigo Java. Perdón. Yo, yo digo, Johan Solo del canal Eso Pasó, cortando y dejamos al líder cerrar el directo. Pues nada, chavales, espero que os hayáis entretenido, hayáis aprendido algo nuevo, que es la base. Ya podéis levantaros de la fogata, esto nada, podéis ir a casas. Y os esperamos aquí alrededor de la fogata con nubes de sobra para asarlas el próximo domingo. El domingo que viene esperemos que sea a la hora habitual, las 6 de la tarde, ya que estos horarios intempestivos pues, se dan adversas a nuestra voluntad. Así que Dan, por aquí me voy despidiendo. Al habla Íñigo, de Bubilemur, como me queréis llamar, del canal Eso Pasó. Aquí con la compañía de nuestro compañero Saba y del gran Johan, y con Taino en chat. Os decimos adiós y que tengáis una muy buena semana y poco más que añadir. ¿Queréis decir algo más? Nada. Nos vemos el domingo que viene. Nos vemos el domingo que Adiós. viene. Venga, adiós a todo el mundo. Pero